Entonces, arrancamos con la corrección de este trabajo práctico número 4. Fíjense que lo primero que me hablan es sobre la respiración celular. Y me piden que en la respiración celular se cumple ¿qué? Me dice, se producen mitocondrias solamente. Se produce en mitocondrias de procariontes y en la membrana plasmática de eucariontes. Es un fenómeno intermitente, aparece tanto en autótrofos como en heterótrofos. Acá vemos, de hecho si hicieron el práctico lo ven, que la correcta era que aparece tanto en autótrofos como en heterótrofos. ¿Por qué? Porque recuerden que el proceso de la respiración celular es un proceso por el cual ustedes obtienen ATP, es decir, es el proceso por el cual la célula obtiene ATP. Y el ATP es un producto requerido por todos los seres vivos, tanto por los autótrofos como por los heterótrofos. Es decir, no es que es exclusivo de un grupo, porque todos los seres vivos necesitan ATP. Entonces todos van a tener que hacer el proceso de respiración celular. Ahora, ¿por qué está incorrecta las otras opciones? ¿Qué tiene de incorrecto? ¿Por qué está incorrecto esto que dice se producen mitocondrias, en mitocondrias de procariontes y en la membrana plasmática de eucariontes? ¿Qué es incorrecto ahí? Está al revés. Perfecto, muy bien, porque en realidad la respiración celular se produce en la membrana plasmática de los procariotas, por medio de enzimas básicamente, y en las mitocondrias de los eucariontes. Entonces, es un proceso, repito, que lo van a realizar todos los seres vivos, porque justamente es el proceso por el cual se obtiene el ATP. Ahora, ¿qué tiene de erróneo esto de que dice que es un fenómeno intermitente? ¿Por qué está incorrecta eso? ¿Por qué está incorrecto que diga intermitente? Yo creo que lo entendí porque dice que es un fenómeno que no se hace constantemente, y en teoría sí. Perfecto, es decir, se hace mientras la célula tenga carencia de ATP, el proceso se va a hacer. La única manera de que no se haga es que la célula tenga suficiente ATP. Y en realidad, generalmente, la célula necesita ATP. Por eso nosotros respiramos permanentemente, porque necesitamos incorporar oxígeno para que este proceso se lleve a cabo. ¿Sí? Entonces, siempre el proceso de la respiración se hace porque permanentemente se está requiriendo de energía para distintos procesos. Entonces no es un fenómeno intermitente. En la pregunta 2 me hablan sobre el ciclo de Krebs y me piden lo correcto. Me dice, el ácido pirúvico, 2 carbonos, se combina con el oxalacético, 4 carbonos, y forma el cítrico, 6 carbonos. ¿Qué tiene de incorrecto eso? Porque me están preguntando sobre el ciclo de Krebs. Es el acetil-CoA, lo que se combina con el ácido oxalacético. Bien, perfecto. Es el acetil coenzima A, la que se combina con oxalacético y forma cítrico. Recuerden que, de hecho, recuerden que, de hecho, chicos, el ácido pirúvico, ¿cuántos carbonos tiene? Tiene 3 carbonos y el ácido... ¿Cómo? Que no escuché bien. El ácido pirúvico tiene 3 carbonos, no tiene 2. Y lo que tiene 2, ahí está, justo se había cortado. decime, Dai, perdón. No, que justo se cortó. Lo que está diciendo es que el ácido pirúvico tiene 3 y el acetil-CoA tiene 2, porque el ácido pirúvico pierde un dióxido de carbono. Perfecto, muy bien, Dai, perfecto. Es decir, no solamente está mal porque no es el pirúvico el que se combina con oxalacético, sino porque el pirúvico tiene 3 carbonos. En la B me dice, la ganancia energética total del proceso por cada mol de glucosa es 24 ATP. ¿Alguien se acuerda por cada vuelta del ciclo de Krebs qué ganancia hay? ¿Cuántos NAD, cuántos FAD, cuántos ATP se obtienen? ¿Alguien se acuerda? Son 3 NAD, 2 FAT y 2 ATP, y que se multiplica por 2. Así que sería 6 y 2 FAT y 2 ATP.
serían 3 NAD, un FAD y un ATP por cada vuelta. Como hago 2 vueltas, se multiplica todo por 2. Perfecto, por eso el total te da 24 ATP. Recuerden que por cada NAD obtengo 3 ATPs y por cada FAD obtengo 2. El ácido cítrico se regenera por oxidación de ácido oxalacético. ¿Qué tiene de incorrecto eso? ¿Quién se regenera en el ciclo de Krebs? El que se regenera es el ácido oxalacético, chicos. Es decir, cuando empieza el ciclo de Krebs, se une, como me dijeron recién, el acetil-CoA con el ácido oxalacético y me forma cítrico. Ese cítrico es el que hace el ciclo de Krebs, pero cuando termino el ciclo de Krebs, lo que se regenera no es el cítrico, lo que se regenera es el oxalacético. Entonces, por eso la C también es incorrecta. Y claramente la D, ya me dijeron ustedes que por vuelta se obtiene un solo FAT reducido, y acá dice que se obtienen 3 FAT reducidos. Vamos con la 3. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en los tejidos. En relación con estos procesos, señale lo incorrecto. En la oxidación, el oxígeno actúa como aceptor de electrones. La fotosíntesis y la oxidación no son rutas inversas, aunque pueden tener un paso en común. Esa ruta común se denomina anfibólica. Las rutas biosintéticas son divergentes y las catabólicas son convergentes. Las rutas anfibólicas tienen una doble función: usarse catabólicamente para suministrar reacciones de biosíntesis o anabólicamente para producir degradación de moléculas complejas. ¿Por qué está incorrecta la opción D? Que acá vemos que está como incorrecta. ¿Qué tiene de erróneo eso que está ahí? Fíjense. Está todo al revés, porque el anabólico es de biosíntesis y el catabólico de degradación. Perfecto, muy bien. El catabolismo, cuando yo digo que hago catabolismo de algo, es cuando degrado moléculas complejas. Cuando yo hago anabolismo de algo, es cuando hago reacciones de biosíntesis, es decir, cuando parto de algo simple y obtengo algo complejo. Y el catabolismo es cuando a eso complejo lo degrado. Ahora, recuerden también que la opción C, que dice las rutas biosintéticas son divergentes y las catabólicas son convergentes, eso también es correcto. Cuando hablo de rutas biosintéticas, hablo de procesos anabólicos. ¿Qué significaba que fueran divergentes? ¿Alguien se acuerda lo de divergente y convergente? ¿Qué significaba? Divergente que el producto final era distinto y convergente cuando el producto final eran iguales. Perfecto, es decir, algo divergente es cuando yo parto, por ejemplo, de dióxido de carbono y agua, pero puedo formar una proteína, un lípido o un hidrato de carbono que son compuestos distintos. Eso es divergente. Ahora, convergente, por ejemplo, ustedes lo vieron cuando vimos en la última parte de oxidación, ustedes tenían un cuadrito donde les relacionaba catabolismo y anabolismo. Y si ustedes se fijan, yo degradaba una proteína, o degradaba un lípido, o degradaba un monosacárido o un polisacárido, y el producto que se terminaba obteniendo de la degradación podía ser acetilcoenzima A. Entonces, por eso decimos que el proceso catabólico es convergente, porque cuando yo degrado esas moléculas, puedo llegar a obtener el mismo producto. Por eso, la opción C también era correcta. Y recuerden que por más que la oxidación y la fotosíntesis tengan algún paso en común, eso no quiere decir que sean inversos. Tienen alguna otra etapa en común, pero eso no significa que sean inversos. ¿Sí? Vamos con la 4. Si hablamos de la regulación de la glucólisis y la respiración celular, todo es correcto excepto. Esto yo se los mandé en un videíto y también a los que fueron presencial se los expliqué presencial. Es decir, lo vieron todos, ya sea los que lo vieron en el videíto o los que se los mandé en forma presencial, se los expliqué. Yo les expliqué que tanto la glucólisis como la oxidación celular son procesos que yo los regulo, que en algún momento los puedo detener, los puedo cortar. Entonces, yo les expliqué que cuando hay altas concentraciones de ATP en una célula, el proceso se debería detener para que la célula no trabaje al pepe.
Entonces, cómo lo regulo? Bueno, cuando el ATP estaba en altas concentraciones, por un lado me inhibía a la fosfofructoquinasa, que es una enzima que interviene en la primera etapa de la glucólisis. Entonces, si la inhibo, chau glucólisis. Por otro lado, el ATP en altas concentraciones también te inhibe una enzima del ciclo de Krebs, puntualmente de la primera etapa del ciclo de Krebs. Por lo tanto, si yo inhibo eso, chau ciclo de Krebs. Pero además, yo les conté también que nosotros podíamos regular la cadena de transporte de electrones. Es decir, que esa cadena donde los electrones van saltando, yo puedo hacer que reduzca su velocidad o que no se produzca. ¿Cómo puedo hacer? Cuando hay en una célula poca cantidad de ADP, es decir, de adenosín difosfato, eso quiere decir que mi célula tiene mucho ATP. Entonces, ¿para qué voy a seguir haciendo ATP si ya tengo suficiente? Entonces, la poca concentración de ADP le da indicio a la célula de que tiene que detener esa cadena de transporte de electrones. Entonces la cadena se detiene. Por eso, la incorrecta era la D, porque la cadena de transporte de electrones no funciona permanentemente. Porque cuando las concentraciones de ADP son pocas, eso quiere decir que tengo mucho ATP, entonces esta cadena de transporte se inhibe, no se produce. ¿Se entiende? Profe, Dime. ¿qué es lo que era la ADP? El ADP con el fosfato es lo que te termina formando ATP. ADP puntualmente es adenosín difosfato. Es una adenina con 2 fosfatos. Vos le incorporás un fosfato más y te termina dando ATP. Por eso, ADP más un fosfato te da el ATP. ¿Y el ATP era la energía? ¿O nada que ver? Energética. Exactamente, el ATP es la molécula energética. ¿Sí? Está perfecto. Que en vez de tener 2 fosfatos, tiene 3. Por eso vos al ADP le tenés que unir un fosfato más y transformarlo en ATP, que es adenosín trifosfato. Tiene 3 fosfatos unidos. Ah, bueno, gracias, profe. De nada. Después me hablan de la oxidación de la glucosa. Me dice, la oxidación de la glucosa comprende. ¿Qué etapas forman parte de la oxidación de la glucosa? ¿O qué procesos? La glucólisis y la respiración celular. Ahora, dentro de la respiración celular, ¿alguien se acuerda qué 2 procesos incorporaba o involucraba? Dentro de la respiración. ¿La qué? Perdón, pero no te escuché, vale. Muy bien, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. Perfecto. Es decir, dentro de la respiración celular, yo a su vez tengo 2 procesos, ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones. Ahora, fíjense que la opción A y la opción D me habla solamente de la glucólisis y la D me dice producción solamente de pirúvico. Claramente la A y la D es lo mismo, chicos, porque la glucólisis es el proceso por el cual se obtiene pirúvico. O sea que la A y la D me estaban diciendo lo mismo. Y la opción C me decía la formación de ácido láctico en ausencia de oxígeno. ¿Cómo se llama eso cuando formo ácido láctico en ausencia de oxígeno? ¿Cómo se llama? Perfecto, fermentación, muy bien, perfecto, muy bien. Vamos con la 6. En la etapa final de la respiración, NAD y FAD ceden sus electrones a. ¿A dónde ceden los electrones el NAD reducido y el FAD reducido? ¿A qué parte, a qué proceso? A la cadena de transporte de electrones. Muy bien, de hecho, ustedes forman NAD y forman FAD con el único fin de que te cedan los electrones en la cadena de transporte. Ustedes formaron NAD en la glucólisis, NAD en la oxidación del pirúvico, NAD y FAD en el ciclo de Krebs. Estas coenzimas, que tienen la capacidad de captar y ceder electrones y captar y ceder protones, lo que hacen es, cuando llegan a la cadena de transporte de electrones, ceden los electrones para que los electrones salten.
Entonces, esa es la razón por la que el NAD y el FAD se producen. Esos electrones que nosotros vimos que saltaban en la cadena no se generan en forma espontánea, no vienen de la nada. Puntualmente son cedidos por el NAD y el FAD reducido. Después en la pregunta 7 me dice, si se marca radioactivamente el oxígeno que respira un animal, la marca radioactiva aparecerá al final del proceso. ¿En dónde? Les hago una pregunta. En el proceso de respiración celular, ¿a dónde intervenía el oxígeno? Que lo vimos. De hecho, lo mencionamos más arriba. ¿En qué proceso intervenía? Que estaba al final de ese proceso. ¿En la cadena de transporte de electrones puede ser? Perfecto. Era el aceptor final de la cadena de transporte de electrones. Los electrones saltaban, 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 y cuando llegaban al oxígeno, el oxígeno era el aceptor final. Ahora, ese oxígeno aceptaba los electrones, se combinaba con protones y me formaba agua. Esa es la razón por la que si yo marco radioactivamente el oxígeno que un animal respira, es decir, el que incorpora, ¿a dónde lo voy a ver? En la molécula de agua que se forma. Porque ese oxígeno, chicos, que nosotros vimos que en la cadena los electrones saltaban y el aceptor final era el oxígeno, no viene de la nada el oxígeno. No está ahí de vaya a saber dónde. Ese oxígeno que está ahí como aceptor final de la cadena, está porque viene de lo que ese individuo respiró. Entonces, por eso el oxígeno marcado lo voy a encontrar en el agua, porque ese oxígeno se combinaba con protones y te formaba agua. ¿Se entendió? Sí, profe. Buenísimo. Bien. Vamos con la pregunta número 8. ¿Cuánta energía tiene contenido un mol de ATP? Esto era más un dato puntual de la bibliografía, que lo podían ir a mirar obviamente a la bibliografía, porque es como un dato preciso. Es decir, cada mol de ATP te aporta 7 kilocalorías. Es decir, esa es la energía que libera. Ahora, vamos con la 9. El sistema de transporte de electrones se caracteriza por todo lo siguiente excepto. Otra vez volvemos al transporte de electrones. Cuenta con aceptores primarios de protones denominados NAD y FAD. Los citocromos son moléculas que experimentan únicamente oxidación. Los últimos eslabones de esta cadena tienen menor potencial redox. El aceptor final de electrones es el oxígeno. ¿Por qué está incorrecta la B? ¿Qué tiene de incorrecto esto de los citocromos? Porque los citocromos también se reducen. La canal de electrón se reduce, y el petróleo se oxida. Exacto, es decir, los citocromos se oxidan y se reducen. Captan electrones, se reducen. Pierden electrones, se oxidan. Entonces no experimentan únicamente oxidación, experimentan reducción y oxidación. Los dos procesos. Por eso era incorrecta la opción B. Ya dijimos que la D, el oxígeno, es el aceptor final de los electrones, eso lo mencionamos antes, lo mismo que la opción A, que mencionamos antes con respecto al NAD y al FAD. Y respecto a la opción C, dice, los últimos eslabones de esta cadena tienen menor potencial redox. ¿Qué significa esto? Ustedes acuérdense que cuando yo les expliqué la cadena respiratoria en el video, yo les decía que cuando los electrones saltan en el proceso respiratorio, cada vez que saltan, saltan a un nivel energético inferior. Quiere decir que cada citocromo recibe electrones con menos energía. Entonces, algo tienen de distintos el primer citocromo que el último. Bueno, eso que tienen de distinto es que tiene menos potencial redox. El último citocromo de la cadena tiene mucho menos potencial redox que la flavina mononucleótido, que es el primero. Entonces, por eso los electrones van saltando a un nivel energético cada vez más bajo. Vamos con la 10. Marque lo correcto sobre la glucólisis. La serie de reacciones que constituyen la glucólisis se llevan a cabo en el citosol de todas las células, procariotas y eucariotas. ¿Es verdad que la glucólisis hacen todas, tanto las bacterias como las células eucariotas, o no?
Sí. Perfecto, es decir, todas las células hacen glucólisis, una bacteria o cualquier célula eucariota. Después me dice, la glucosa es una molécula de 6 carbonos que se cinden 3 moléculas de un compuesto de 2 carbonos llamado ácido pirúvico. ¿Qué tiene de incorrecto eso? Que son dos moléculas de pirúvico y la pirúvico no por 3 carbonos. Exactamente, que son 2 moléculas de 3 carbonos cada una, es decir, 2 moléculas de ácido pirúvico. El ácido pirúvico tiene 3 carbonos. El ácido pirúvico, si sigue la vía anaeróbica, se llama fosforilación oxidativa. ¿Cómo se llama la vía anaeróbica cuando el ácido pirúvico sigue la vía anaeróbica? Fermentación láctica o alcohólica. Muy bien, se llama fermentación. Cuando se sigue una vía anaeróbica se llama fermentación. Muy bien. La D me dice, en este proceso, o sea, en la glucólisis, la energía liberada es almacenada en moléculas de ADP. Y ATP. Muy bien, Vale, perfecto. Se almacenan moléculas de ATP. Recuerden que en la glucólisis el balance general es 2 ATP y 2 NAT reducidos. En la etapa enzimático fijadora de carbono es correcto afirmar que, esta me la preguntó creo que el Jero, por el tema del estroma y el estoma. Fíjense como una letrita de más o de menos te puede hacer cambiar todo, ¿sí? Dice, las plantas obtienen el dióxido de carbono del ambiente por medio de estromas. ¿Qué era el estroma? ¿Qué era el estroma? ¿Dónde se realiza el ciclo de Kelvin? Muy bien, ¿y en dónde está ubicado? ¿En qué organela está ubicado? En el En el cloroplasto. cloroplasto. Muy bien, perfecto, es decir, lo tengo adentro del cloroplasto, al estroma, ¿sí? Es lo que me rodea a las membranas tilacoides que se encuentran en forma de granas. Por eso la C también era correcta, incorrecta, perdón, porque fíjense que dice, el ciclo de Kelvin se realiza en el estoma, y el estoma es lo que las plantas abren para ganar o perder oxígeno o para ganar o perder dióxido de carbono. Entonces, la B era correcta. En la B me dice, en cada vuelta del ciclo ingresa una molécula de dióxido de carbono que reacciona con la enzima RVP y da lugar a 2 moléculas de 3 carbonos fosfoglicerato. ¿Qué tiene de mal acá? O sea, ¿cómo la podríamos mejorar? Ahí está. Yo les hago una pregunta. En cada vuelta, ¿genero 2 moléculas de 3 carbonos? ¿Genero 2 fosfogliceraldehídos? No, 1. No, acuérdense que por cada vuelta a Kelvin, ustedes incorporan una molécula de dióxido de carbono. Eso es verdad. 2, perdón. Pero para ustedes obtener 3 moléculas, o sea, 2 moléculas de 3 carbonos cada uno, tenían que dar 6 vueltas a Kelvin. Porque cada 3 vueltas obtenían un fosfogliceraldehído. Entonces tenían que dar 3 vueltas más para obtener el segundo fosfogliceraldehído. O sea que en realidad, acá tendría, para que esté más completa, tendría que decir, al dar 6 vueltas, obtengo 2 moléculas de 3 carbonos. Ahí estaría correcta del todo. ¿Entienden? Ojo con el tema del ciclo de Kelvin, porque acuérdense que no es una vuelta una molécula, una vuelta una molécula, no es así. Sí, cada vuelta ingresa una molécula de dióxido de carbono, pero cada 3 vueltas recién obtenía una sola molécula de fosfogliceraldehído. ¿Se acuerdan de esto? Sí, profe. Sí, sí. De acuerdo al flujo cíclico de electrones, todo es correcto excepto. No se genera ATP, no se forma NAD-fosfato reducido, las bacterias fotosintéticas tienen este mecanismo, el fososistema 1 y 2 funcionan en forma independiente. ¿Por qué está incorrecta la A? Estamos hablando del flujo cíclico de electrones. Es decir, Porque sí se genera ATP. muy bien, porque sí se genera ATP. Estamos hablando de la etapa lumínica, que podía ser
cíclico o acíclica, la etapa lumínica, y puntualmente en el flujo cíclico lo único que generábamos era ATP, porque NAD fosfato reducido no se generaba. Vamos con la 13. Profe, yo en esa no entendí lo del fotosistema 1 y 2 están en forma independiente. Bueno, Porque en teoría se relacionan, o sea, para después devolver los electrones, ahí se relacionan, así que no son tan independientes. bueno, pero que en realidad, ¿sabes a qué hace referencia eso, Jero? A que, viste que vos, cuando vimos el flujo acíclico o no cíclico, a los dos fotosistemas trabajaban en forma simultánea. ¿Qué quiere decir eso? Que llegaban fotones al fotosistema 1, fotones al fotosistema 2, y los dos a la par liberaban electrones. Entonces, en el no cíclico trabajan los dos en forma simultánea. Esto hace referencia a que acá los fotosistemas no están trabajando en forma simultánea, porque los fotones solo inciden en el fotosistema 1. Entonces trabajan independientes, porque trabaja el 1 pero el 2 no. A eso hace referencia. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Fíjate que solamente los fotones en el flujo cíclico incidían en el fotosistema 1, en el fotosistema 2 no incidían fotones, no llegaban fotones. Vamos con la pregunta 13. Para que las plantas puedan crecer, la fotosíntesis debe exceder la velocidad de respiración, igualarla, ser menor o ser independiente. ¿Quién contestó esta pregunta bien? ¿A quién le salió y no fue de Pepe? ¿Quién le entendió el por qué? No, profe, yo las últimas todas las hice mal. Bueno, fíjense el tema. Ustedes en la fotosíntesis, ustedes no, una planta en la fotosíntesis, lo que hace es formar su alimento, diríamos. Formar proteínas, formar lípidos, formar glúcidos. Ahora, eso lo hace en la fotosíntesis. En la respiración celular, que es el proceso por el cual obtiene ATP, a esos lípidos, proteínas y glúcidos los degrada, los consume para obtener energía. Entonces, ¿qué pasaría si la planta te genera 10 moléculas de glucosa y consume las 10 moléculas de glucosa? ¿Le quedaría algo de reserva? ¿O no? No. 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 Quiere decir que para que la planta crezca, tiene que tener una reserva. Y para que eso pase, tiene que producir más moléculas que las que consume. Entonces, si genera 10 moléculas de glucosa, consume 5, bueno, ahí el resto de las 5 las va a poder almacenar y va a poder crecer. Pero si esa planta, la velocidad de la fotosíntesis y la respiración se igualan, nunca va a poder crecer, porque todo lo que genera lo consume. Entonces nunca va a poder crecer, nunca va a poder almacenar. ¿Se entiende? El por qué la fotosíntesis tiene que exceder a la respiración. Profe, o sea que en todas las plantas pasa eso. Claro, en todas las plantas la fotosíntesis tiene que exceder a la respiración. Porque la planta, recordad que por la fotosíntesis es por el mecanismo por donde se alimenta. Es lo mismo que si vos, por ejemplo, comes al día, no sé, una barrita de cereal y te vas a correr 10 horas. Claramente lo que consumiste y lo que gastaste no es lo mismo. Entonces, ¿qué te va a pasar? Vas a empezar a perder peso, porque estás consumiendo menos de lo que estás gastando. Entonces, bueno, en la planta pasa lo mismo. La planta tiene que generar mayor cantidad de proteínas, lípidos y glúcidos que los que consume para poder almacenar y poder empezar a crecer. Y la última, la pregunta 14, me hablan de lo siguiente. ¿Cuántos fotones deben estimular a los fotosistemas para obtener NAD fosfato reducido? Les hago una pregunta. Si me están diciendo que quiero obtener NAD fosfato reducido, ¿de qué tipo de flujo me están hablando? ¿Del no cíclico o del cíclico? No cíclico. Perfecto. O sea que me están hablando del flujo donde ambos fotosistemas están trabajando a la par, están trabajando en forma simultánea. Entonces,
Lo que tiene que pasar es que, si ustedes recuerdan, decíamos que de este fotosistema se liberaban 2 electrones y de este se liberaban 2 electrones. Para que eso pase, tienen que incidir 2 fotones en cada fotosistema. 2 en el fotosistema 1, 2 en el fotosistema 2. Y ahí se liberan los 2 electrones. Por eso la correcta era la opción A. Serían 2 fotones, 2 electrones. Claro. ¿Alguna duda del práctico que me quieran preguntar? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Se entendió? No. Amiru, ¿me dijiste no o me dijiste yo? Porque te escucho muy bajito. Había dicho que no. Ah, perdón, Milu, que no te escuché, no te escuché. ¿Cómo que hiciste tatetí, Jero? Estoy leyendo. No se hace tatetí. Y era eso, dejarlo en blanco. Bueno, igual, recuerden que si bien la nota que queda es la del primer intento que ustedes hacen en el TP, después por ahí pueden volver a hacerlo y practicar, igual la primera nota que les va a quedar es la que hicieron ahora. Pero si ustedes quieren, cuando estudien la unidad, volver a hacer el práctico, se pueden volver a meter y lo pueden volver a hacer. ¿Sí? De hecho, es una forma también de practicar.